Ok, Jerry, hoy vamos a hablar de la fe y las obras. Muchos piensan que hay un conflicto entre los principios de la salvación por la fe y la salvación por las obras. Hay mucha confusión. Y vamos a leer algunos textos que algunos dicen que se contradicen. El primero es Efesios 2, 8 y 9, si puedes leer, Jerry. Sí, dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nuestra salvación no es por obras. Efesios 2, 8 y 9. Bien clarito. Pero, ¿qué dice Santiago 2, 24, Jerry? Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Contradicción. El hombre es justificado por las obras, según Santiago, y no por obras, según Efesios. Hay que tomar en cuenta el contexto para entender lo que está pasando, Jerry. Es que Pablo está hablando de la provisión de la salvación. Es únicamente por la gracia de Dios. Y Santiago está hablando de la respuesta a la salvación. Vamos a hablar más de eso luego. Primero, Jerry, quiero que hablemos más de la gracia de Dios. Y debemos hablar siempre de ella. La palabra gracia significa literalmente, como muchos sabrán decir, el favor no merecido, un regalo, un don que no merecemos. Y nuestra salvación es por la gracia de Dios. No merecemos nada en cuanto a la salvación. Es algo que Dios ofrece gratuitamente a nosotros. En la Biblia siempre es grande. ¿Se lee en la Biblia alguna vez, Jerry, del pobre gracia o un poco de gracia? No. Es más allá de nuestra comprensión. Algunos textos rapiditos. Efesios 1, 7 y 8 habla de las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Es grande. 1 Timoteo 1, 14. La gracia de nuestro Señor fue más que abundante. 2 Corintios 9, en este texto Jerry está hablando de la gracia y cómo se había revelado por medio de la obra de ellos. 9:8, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros. Y 2 Corintios 9:14, la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. No podemos captarlo. La idea, el creador del universo, con las galaxias lejanas, tiene interés en nosotros aquí en el mundo, que no somos nada, que vino al mundo, tomó forma de ser humano, que murió en la cruz en forma espantosa para salvar a todos. Filipenses 2, 5 a 8, no hay tiempo para leerlo. Es gracia, maravillosa gracia, que va más allá de nuestra comprensión. Y una cosa, Gardner, sí. Yo obedecía al Evangelio hace 34 años y a medida que me vaya envejeciendo en el Señor, cuanto más me doy cuenta de la necesidad de la gracia y la misericordia de Dios. Si no fuera por la gracia, la misericordia de Dios, su paciencia, su amor, su perdón, ¿dónde estaríamos nosotros? No habría nada de esperanza porque no somos nada. Y si puedo hacer un punto adicional, sí, rapidito, sí. Que hasta incluso esto lo aplico al plan de salvación. Uh-huh. ¿Merecemos la salvación simplemente porque hemos creído, simplemente porque nos hemos arrepentido, simplemente porque nos hemos sumergido en agua para perdón de nuestro pecado? ¿Merecemos la salvación? No. Pero ahí vamos, Jerry, a un malentendido que a veces vemos. Y la idea es, y disculpe por problema aquí, algunos piensan que si somos salvos por la gracia, y sí, somos salvos por la gracia, por tanto, es donde hay que tener cuidado cuando la gente dice por tanto, no tenemos que hacer nada. Yeah. Quedamos con los brazos cruzados y
cuando comenzamos a hablar de la importancia de buscar a Dios, de obedecerle, ellos dicen, no, estás negando la salvación por la gracia. No tienes que hacer nada. Y especialmente con respecto al bautizarse en Cristo para perdón de pecados. Algunos dicen que Dios ha hecho todo ha sido hecho por Él, entonces no tenemos que hacer nada. Y la verdad es que Dios ha hecho todo, pero Él quiere que nosotros respondamos. Y es el punto de algunas ilustraciones que vamos a analizar en la última mitad de este mensaje. La primera se encuentra en 2 de Reyes capítulo 5. Y es la historia de Naamán, el leproso, una enfermedad fea. Él fue primero al rey y el rey no pudo hacer nada. Pero por fin llegó a alguien que sí pudo ayudarle con la gracia de Dios, a Eliseo. Y en 2 Reyes 5:10, Eliseo le dijo lo que debiera hacer para ser sanado de su lepra. Si puede leer el versículo 10, Jerry. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. ¿Qué le dijo que hiciera? Tuvo que lavarse 7 veces en el Jordán. Lavarse es más fácil que decir que zambullirse, para el gringo especialmente. Eso es. De todos modos, al principio Naamán no quería hacer nada de eso. Eso no tuvo nada de sentido, iba a regresar frustrado, pero un siervo le dijo, si Dios hubiera pedido algo grande, no lo habrías hecho. Por fin, sí fue y lavó, y vamos a ver qué pasó. Si puedes leer 14, Jerry. Él entonces descendió y zambullese 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y fue limpio. Como decimos en inglés, yo tiré una curva, Jerry. Esta es la versión Valera de 1909 y me di cuenta que me estaba dando la vieja versión y me olvidé de cambiar Pero la idea queda bien clara a pesar de mis errores. Él tuvo que lavarse 7 veces en el Jordán. ¿Y cómo quedó su carne entonces, Jerry? Dice como la carne de un niño. Fue sanado. Una pregunta. Naamán, ¿fue sanado por la gracia de Dios? Por supuesto que sí. ¿Significa que no tuvo que hacer nada? No. ¿Qué tuvo que hacer, Jerry? Tuvo que lavarse 7 veces en el Jordán. Ahora, sin la gracia de Dios, Naamán podría haberse lavado 7,000 veces. ¿Y cómo habría quedado sin la gracia de Dios? Aún con la lepra, con la enfermedad. Pero si no hubiera recibido la gracia de Dios al lavarse 7 veces, ¿cómo habría quedado? Si no hubiera recibido la gracia de Dios, aún habría tenido la lepra encima. Entonces vemos aquí que la gracia no excluye la importancia de obedecer, inclusive el obedecer con respecto al agua, ¿verdad? No nos confundamos. Otro ejemplo parecido, Jerry, se encuentra en Juan capítulo 9. Es la historia del ciego de nacimiento. Jesús se encontró con él, hizo un lodo de saliva, lo puso en los ojos. ¿Y qué dice el versículo 7 en cuanto al hombre que nació ciego? ¿Qué Jesús le dijo, Jerry? Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Regresó viendo. ¡Qué gracia! ¡Qué poder! Un hombre que nació ciego, uno que nace ciego no tiene ojos que funcionan, quizás con suerte tiene pelotitas, pero después de lavarse 7 veces, ¿cómo quedó? Limpio. Viendo. Ese es Naamán que quedó limpio. El ciego se quedó viendo la gracia de Dios, pero tuvo que hacer algo el ciego para recibir la visión, Jerry, para recibir la gracia de Dios. Sí, como el texto tuvo que ir al estanque de Siloé y ahí lavarse. Y si el ciego hubiese salido de ahí diciendo, yo soy tan bueno, yo soy tan sabio, yo me sané a mí mismo por mis propias obras, ¿habría tenido la razón, Jerry? No. No, porque fue la gracia de Jesucristo que le sanó, pero si se hubiera quedado con los brazos cruzados y si no se hubiera lavado
en el estanque, ¿cómo habría quedado? Ciego. Una vez mi abuelo, estaba hablando con mi abuelo de este texto, y él dijo, qué bueno que al caminar hacia el estanque de Siloé, que el ciego no se hubiera encontrado con algunos predicadores modernos, porque si se hubiera encontrado con algunos predicadores modernos, le habrían preguntado algo así, señor ciego, ¿a dónde tú vas? Al